2 de la tarde, 33 minutos, continuamos en vivo en la tarde de Sensitive 94.9 y al comienzo del programa les había contado que hoy íbamos a estar de nuevo por nuestra biblioteca, en este caso hablando con el psicólogo Fernando Osorio. Él publicó, gracias a la gente de Urano, un libro sobre bullying, se llama exactamente así el libro, Bullying, Matón o Víctima, ¿cuál es tu hijo? Y la idea es hablar un poco con él con respecto a esta nueva problemática y por eso lo tenemos aquí en comunicación desde Santiago del Estero, si no me equivoco. Sí, los escucho, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Damián Servidio te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por este rato que nos vas a estar brindando aquí al aire. Sabemos que estás complicado, que estás de viaje por Santiago del Estero, pero la idea era un poco hablar, ¿no?, sobre este nuevo libro que publicaste y puntualmente, ¿no?, para aquellos que no saben qué es el bullying, ¿no?, algo que nosotros conocíamos como acoso escolar. ¿Cuál sería la diferencia entre bullying y esa terminología que nosotros utilizábamos antes? En realidad es una terminología que lo que explica es justamente toda la problemática de acoso y maltrato dentro de la escuela, pero con características particulares. Es decir, por ejemplo, para poder decir que una dinámica de maltrato y de violencia la denominamos bullying, tenemos que tener 4 tipos de violencia: la física, la verbal, que son las más evidentes, sí, la psicológica, que es el acoso propiamente dicho, y la simbólica, que tiene que ver con la discriminación, la segregación. Y además de esas 4 tipos de violencia, tenemos que tener 4 protagonistas. Tenemos que tener una víctima, un victimario, es decir, el acosador, tenemos que tener un testigo de esa situación, testigo silencioso, y un colaborador. Entonces, fíjate vos que al necesitar todos estos requisitos, lo que yo intento mostrar con este libro, como para oponerme un poquito al statu quo que hay en relación a este problema, en donde parece que últimamente a cualquier cosa que pasa dentro de la escuela se la denomina bullying, lo que yo intento con este libro es desterrar un poco esa idea, porque no todo es bullying dentro de la escuela, claro, cuando hablamos de violencia institucional. Ahí está lo complicado en determinar, ¿no?, un límite. A ver, como sucede con todas las cosas, cuando se pone de moda una terminología, después a veces es medio difícil trazar un límite entre cuándo es bullying y cuándo no. Claro, es lo que vino pasando durante muchos años con el tema de los problemas atencionales de los chicos en la escuela. Entonces cualquier pibe tenía un déficit atencional y eso no es así. En todo caso hay muchos chicos que no prestan atención, pero no todos tienen esa problemática, digamos. O sea, el problema existe, pero no todos son ADD, que es la terminología que se utilizaba sí, para mencionarlo. Lo mismo pasa con el bullying. Hay como una especie de exacerbación de que cualquier pelea entre los chicos es bullying, y no, para hablar de bullying tenemos que tener estas características que te mencioné recién. O sea, los 4 tipos de violencias que vos igualmente en el libro los explicás muy bien en detalle, y también estos 4 sujetos imprescindibles que incluso la guía, el libro tiene una guía, ¿no?, sobre qué interrogantes nos lleva a preguntarnos, ¿no?, por qué actúan como lo hacen cada uno de estos 4 sujetos. Exactamente, la idea del libro es poder explicarle a los docentes y a los padres cómo se construye cada una de estas posiciones. Es decir, lo que yo explico en el libro es que para que alguien se transforme en una víctima, para que alguien se transforme en un acosador, para que alguien se transforme en una persona que goza con el maltrato de otros y no participa, se queda de manera como testigo silencioso, u otro que se transforma en un colaborador del autor intelectual, digamos, de una situación de acoso, tiene que haber una personalidad previa. Es decir, tiene que haber alguna problemática vinculada a la infancia, a la crianza, a los primeros años de vida en la relación con los adultos responsables de la crianza, que haya gestado un tipo de conducta particular que después en la escuela se va a manifestar desde alguna de estas perspectivas. Te hago una consulta, o sea, si un chico en su infancia, ¿no?, utilizar el tema del término matón para hacerlo más simple, tuvo sí, esa conducta con sus compañeros siendo pequeño, ¿eso implica de alguna manera que va a criar a sus hijos para que tengan esa misma tendencia, o podría, una vez que es adulto, que conforma su personalidad, criar a su hijo de la manera totalmente inversa a lo que él fue cuando era pequeño? Sí, no es lineal esto, no necesariamente, no, es muy importante tu pregunta, porque no necesariamente es el ejemplo típico de un abusador sexual, no necesariamente ha sido abusado sexualmente en su infancia, puede serlo,
pero no es lineal. Entonces, cuando nosotros encontramos la conducta de matoneo en un pibe, cuando encontramos un adolescente matón, seguramente lo que ha ocurrido en su primera infancia es que ha sido una persona altamente transgresora, que no ha soportado la normativa, que no tiene capacidad para frustrarse, que ha tiranizado el vínculo con sus padres, y entonces a partir de eso, y la falta de límites y el contexto social que propicia mucho la transgresión, con todo el alcance que tienen las nuevas tecnologías, entonces efectivamente esta problemática en los primeros años de vida transforman a esa persona en un tirano y en un potencial matón a la hora en la que él tenga el cuerpo y la mente como para planificar una situación de acoso, y sabe muy bien determinar quién va a ser una posible víctima, ¿no? Genial, súper claro. O sea, el bullying no implica un patrón de conducta de padre a hijo, sino que es una cuestión que también se va desarrollando con la personalidad de cada uno. Pero lo importante, ¿no?, a la hora de cómo afecta, ¿no?, al desarrollo de la personalidad y del carácter de un adolescente que fue víctima de bullying en algún momento de su colegio, calculo que tendrá un desarrollo, una evolución diferente de aquellos que no pasamos por esa situación. Sí, sin duda. Lo que ocurre es que para que una persona, un chico, se transforme en la víctima del maltrato, es porque seguramente en la infancia, en los primeros años de vida, ha tenido una posición de sometimiento que no tuvo adultos atentos a darse cuenta que se estaba gestando esa posición. Entonces entra a los primeros años de la escolaridad con una posición muy debilitada, y entonces es blanco del maltrato de muchos, ¿no? Yo explico en el libro todas las problemáticas puntuales que pueden llevar a un chico a ponerse en la posición de víctima. Entonces la idea es que eso funcione como algo así como indicadores para los padres, como elementos de análisis, para que puedan darse cuenta si su hijo se está transformando en una víctima, un victimario, si se está gestando algún tipo de problemática, ¿no? Claro, vos ahí en el libro das también un listado de las problemáticas que pueden llegar a que un chico se convierta en realidad en bully, que sería el término que se utiliza para matón. Exactamente, también, ¿no? Exactamente. Hay un montón de casos. Sí, el tema de utilizar la palabra bullying es porque hay una necesidad epidemiológica, en el sentido que universalmente hay que tratar de utilizar un término que cuando nos referimos a ese término, en todos lados, universalmente, haya un criterio común y se supone que estamos todos hablando de lo mismo. Claro. Esa es la idea de nuclear en la nominación de bullying la problemática del maltrato. Lo que ocurre es que a veces se tergiversa el sentido de esa palabra y entonces aparecen los docentes o los padres o los profesionales hablando de bullying cuando en realidad no se da ninguna de estas situaciones o se da parcialmente alguna. Entonces a lo mejor es simplemente tensiones fuertes y débiles dentro de una organización escolar, que es lo que habitualmente ocurre, digamos, justamente. El conflicto es inherente al vínculo entre dos personas. Basta que se junten dos personas para que haya un conflicto. Entonces ese conflicto es fuente de aprendizaje, no necesariamente es fuente de maltrato, de violencia, y justamente tiene que haber ahí un adulto, un padre, una madre, un docente que habilite la posibilidad de hablar y de poner en palabras esa tensión que se genera a partir del conflicto y hacer del conflicto algo productivo. Yo recuerdo, hay muchísimos casos, ¿no?, que salen en los noticieros hace unos cuantos años, el del chivo al que llamaban Pan Triste, recordarás vos, el caso de Bahía Blanca la semana pasada con las chicas. En realidad, ¿cuán grave no puede llegar a resultar una situación de bullying que es desatendida o con ningún adulto le presta atención o intenta resolver? Claro, imagínate si un chico desarrolla un trastorno de personalidad y se transforma en un acosador. Puede llegar a haber, digamos, los casos en donde ha habido matanzas en las escuelas, lo hemos investigado siempre, el caso de Carmen de Patagones. Yo estuve bastante involucrado en esa investigación. En el 2004 ocurrió, no sé si se acuerdan, un muchacho que sacó un arma y mató 3 y hirió a otros 2, en fin, fue una situación muy muy grave. Fue te diría el primer caso así público y muy masivo que se dio en nuestro país, y a partir de ahí se empezó a hablar mucho de la violencia en las escuelas.
efectivamente lo que se descubre es que este chico tenía un trastorno de personalidad, estaba psicótico. Entonces el niño psicótico lo que tiene es un desencuentro absoluto con la realidad, con el entorno, o también puede darse el caso de un proceso melancolizante, no simplemente de una depresión, que es otra cosa, ¿no?, sino de un proceso de melancolía muy profundo, que incluso hemos escuchado a través de los medios de comunicación situaciones de suicidio, ¿no? Sí. De un chico que terminó suicidándose después de un proceso de acoso. En realidad el bullying no es lo que lleva a alguien a suicidarse. Lo que lleva a alguien a suicidarse es toda una personalidad previa melancólica, y en todo caso una situación de acoso detonó algo que se hubiera detonado de todos modos por otra persona. Así que es importante lo que vos mencionás como para poder también hacer como un diagnóstico diferencial. Claro, algo que ya estaba presente dentro de lo que era la realidad o de la personalidad de ese chico. A ver, yo lo que me imagino, ¿no? Vos como psicólogo, como muchos especialistas que tratan este tema, si ya debe ser difícil analizar y manejar una situación de bullying tradicional, ¿cuánto más difícil debe ser frenar o controlar algo relacionado con el ciberbullying? En especial por el hecho, ¿no?, que los padres no son nativos digitales, ¿no? A veces no conocen ni el 50% de las herramientas y de lo crueles que se puede ser a través de las redes sociales. Y ahí me parece que es todavía más difícil, ¿no? Es muy complejo porque, digamos, tiene un costado que es lo que vos decís, que es el desmanejo que tienen los inmigrantes digitales, que somos nosotros los adultos, sobre un pibe que maneja tecnología desde que nació. Claro. Entonces, en realidad, el ciberbullying le da la alternativa del anonimato, y entonces esto potencia la impunidad, la omnipotencia frente al otro, y entonces, bueno, las redes sociales se transforman en espacios virtuales fantásticos para maltratar y para acosar, ¿no? Yo digo siempre que lo único que soluciona esto es el contacto con los chicos, el hablar, el estar con ellos, el acompañarlos, ¿no? Esto es fundamental. Fernando, la última pregunta, porque sé que estás complicado, que estás trabajando. ¿De qué modo, no, tanto los padres, los profesores, los maestros directivos, puntualmente también la escuela, pueden estar más atentos a esto y llegar a evitar alguna situación de bullying? ¿O realmente hasta que no se materializa de alguna manera es como difícil de percibir que esto está sucediendo? Tenemos un problema con el bullying, es que es una característica de este tipo de violencia que es bastante invisible. Okay. Pero con un buen observador adultos, tanto padres como docentes, hay una cantidad de indicadores que muestran los chicos, que los van posicionando en alguna de estas cuatro posiciones que yo comenté hace un ratito. Se necesita un buen observador, hay que reencontrarse con los hijos, establecer buenos canales de comunicación, dedicarles tiempo. En el tiempo hay una gran ganancia de poder comprender y entender quiénes son nuestros hijos y qué cosas les pasan. Y en las escuelas hay que dedicarle más tiempo al proceso grupal, a hablar con los alumnos, no solamente a darles información de la materia que tienen que impartir, digamos, ¿no? En principio lo que hay que hacer es generar más dinámicas de grupo para que los chicos puedan hablar y blanquear, poner sobre la mesa las cosas que les pasan. Tratar de expresar aquello que a veces es un poco complicado. Exactamente. Fernando, muchísimas gracias, te dejamos que sigas trabajando, te agradezco nuevamente por esta entrevista e invitamos a todo el mundo que pueda comprar este libro, Bullying, Mató no víctima, ¿cuál es tu hijo?, publicado por la gente de Urano Ediciones. Bueno, muchísimas gracias por difundirlo y por ocuparse de este tema, que es un tema muy complejo. Muchísimas gracias. Gracias a vos, un abrazo. Hasta pronto. De esta manera entonces pasaba por la tarde de Sensitive el psicólogo Fernando Osorio. Él tiene un sitio web, un espacio allí en internet que es www.fosorio.com.ar para consultas y capacitación, obviamente en temas de infancia. Puntualmente agradecemos nuevamente entonces a la gente de Urano Ediciones por este ejemplar que nos acercaron aquí para la entrevista. 2 de la tarde, 47 minutos. Nosotros continuamos en Magazine en vivo hasta las 4.